En RCR presentamos Nuestra Tierra. Entrevistas, noticias de actualidad del acontecer nacional e internacional, informes y comentarios matizados con la música del Perú profundo. Nuestra Tierra, con la conducción de Lizardo Causo. Bienvenidos. Estamos con nuestra entrevista de esta hora. Vamos a dialogar con el señor Clímaco Cárdenas, que es presidente de Conveagro, porque vamos a dialogar referente a este último pleno agrario que ha suscitado mucha expectativa en el sector agrario. Señor Clímaco Cárdenas, buenos días, gracias por estar en Nuestra Tierra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de RCR a nivel nacional y bueno, para poder comentar las principales noticias del sector agrario y principalmente el análisis que tenemos sobre la realización de un mal llamado pleno agrario, porque ciertamente no reconoce la condición de emergencia en este momento del sector agricultura. Si bien es cierto, ha habido alguna intención de querer poner la discusión agraria en el pleno nacional, pero ciertamente la pobreza, la infertilidad de los proyectos de ley que se han ido discutiendo en la Comisión Agraria, en el Congreso, lamentablemente no pensamos modestamente que no tienen ningún tipo de alcance importante para apoyar a la agricultura nacional en estos momentos de crisis. Y esta, una de las normas aprobadas que también ya se dio a conocer, es este cambio que ha habido, este apoyo financiero para, según se dice, dar este alivio financiero a los pequeños productores afectados por la emergencia. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Sí, al respecto es una medida positiva que ciertamente va a permitir reinsertar al mundo financiero, a pequeños productores, entendemos por el monto del crédito, correcto, pero cuando uno empieza a ver números, da cuenta que se tratan solamente de 3.000, 4.000 probables beneficiados. Y si bien es cierto, suma, pero cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de emergencia, nos hubiera gustado que verdaderamente se toquen discusiones que permitan el acceso a una norma, a una ley para los 2.200.000 familias de agricultores familiares en costa, sierra y selva del Perú. Y eso, lamentablemente, de esa potencia, de esa solvencia y apoyo, no nada se ha discutido. Allí pensamos que ha faltado más vinculación de los congresistas. Lamentablemente la gran mayoría, o creo que el íntegro, no conoce del sector de agricultura, y ese es un serio problema que lamentablemente pasa factura en estos momentos de crisis a nivel no solamente nacional, sino mundial, ¿no? Y también otra de las normas, señor Clímaco Cárdenas, es este cambio que se ha dado a Sierra Exportadora, ¿no? Esto se dice modificar sus competencias, estructura su ámbito de intervención, que establece de ahora en adelante esto, lo que era Sierra Exportadora, ahora va a ser agromercado. ¿Era necesario este cambio? Mira, verdaderamente son temas decorativos y que redundan en la burocracia. Para que más o menos la gente entienda, Sierra y Selva es un programa que tiene el menor presupuesto del sector. La gran mayoría de ese presupuesto se
gasta en pago de planillas. No generamos ningún cambio. Creo que el Congreso de la República, vuelvo a reafirmarme aquí, está bastante perdido en identificar qué verdaderamente necesita el sector. Y no solamente aquí quisiéramos hacer críticas, sino también poder poner en la discusión nacional qué es lo que verdaderamente tienen que hacer estos representantes, padres de la patria, porque si nosotros tomamos en cuenta que la gente, el poblador de a pie, ve que no puede pagar por un kilo de huevos 10 soles, por un kilo de pollo 11 soles, ¿qué es lo que podemos hacer como Congreso de la República para ayudar a esta crisis? ¿Qué es lo que podemos hacer con el agricultor para poder justamente enfrentar el mercado, poner fin a los intermediarios en las cadenas productivas, hablar de tener una rentabilidad mínima para los productores que directamente van a generar trabajo, empleo, alimento, desarrollo en los territorios, caseríos, comunidades? Entonces, ese análisis macro no se está haciendo y piensan que cambiando nombre a organismos burócratas que son parte del ministerio, un ministerio que no da talla en el cierre de lo que nosotros entendemos es el desarrollo rural, que es donde se encuentran las brechas más grandes de pobreza y extrema pobreza, anemia. Creo que verdaderamente hace falta bastante para que podamos estar cercanos a ellos. Y en eso, un primer punto de discusión que quisiéramos poner es obviamente discutir el tema presupuestal en agricultura. Un compañero nuestro hizo el análisis de que de cada 100 soles que gasta el Estado en presupuestos distintos y diversos, 2 soles 40 son los que se invierten en agricultura, más allá de tener casi 50% también de gasto corriente y pago de planillas. Es verdaderamente muy poco. ¿Cómo podríamos enfrentar un proceso de transformación o de cambio positivo si es que seguimos haciendo lo mismo? O si que pensamos que cambiando el nombre de los organismos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego cambia algo. ¿Cómo voy a hacer para construir una nueva cocha, una nueva carretera, para enfrentar un proceso de construcción de plantas regionales que permitan acercar a los productores con productos inocuos a los grandes mercados del Perú, a los programas alimenticios? Nada de eso se discute. Por tanto, verdaderamente es improductivo, es estéril el aporte de este pleno agrario que se ha tocado recientemente. Ahora, señor Clímaco, en cuanto a los presupuestos, a mayor presupuesto que se requiere al sector agrario, se está pidiendo un aumento, ¿no? Para que se destine el equivalente. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo a ese pedido de 3.5% del PBI para que se impulse esta ya mencionada por el ministro del sector, por el propio presidente de la República, la segunda reforma agraria? Lo primero que tenemos que entender es que no existe segunda reforma agraria si no va a tener un presupuesto que le permita realizar acciones distintas a la que cotidianamente se realiza. Y esa creo que es la primera premisa que tenemos que reconocer. No va a existir segunda reforma agraria si no existen presupuestos. Y ya se nos ha maquillado, se nos ha dicho que se hace, nosotros hemos confiado en esa declaratoria. Lamentablemente es eso, es declaratoria. Y cuando hablamos de 3.5 del PBI, tenemos que ir entendiendo y reconociendo la naturaleza de las cosas. El presupuesto del sector agricultura, ya cuando hablas de PBI, es 0.7% de PBI. Tenemos adicionalmente en el tema burocrático, incapacidad de los gobiernos de turno de los funcionarios, existe una devolución de recursos, no se gastan plenamente, pero ciertamente también reconocemos a los agentes importantes territoriales, que son los gobiernos regionales y locales, que son también actores ausentes de la discusión del desarrollo rural y agrario. Y entonces, cuando hablamos de este tipo de presupuestos, tenemos que ser conscientes, tenemos que pisar tierra,
tenemos que reconocer cuánto aporta el tributo de cada uno de nosotros peruanos que conocemos de producción y aportamos para poder decir y mencionar categóricamente qué es lo que necesitamos. Y ciertamente lo más certero y próximo, y para ir demostrando eficiencia también y calidad de inversión, es duplicar el presupuesto que se tiene. Eso como una primera muestra, y no con ello decir que le vamos a quitar presupuesto a educación y a salud o a defensa o a las múltiples gastos burócratas y pago de planillas de funcionarios parásitos, como digo yo, a nivel nacional. Esa es la gran reforma del Estado que toca enfrentar. Y por ejemplo, cuando se habla también allí, y una vez más quiero tocar al Congreso de la República, ¿cómo no ir pues a discusiones de fondo, ¿no? Quieren apoyar la agricultura, el ausente del desarrollo rural y agrario es el propio Estado de la República, que está amarrado. Hoy día vemos cómo este Congreso de la República quiere cambiar más de 50 artículos de la Constitución, y yo hago aquí una invitación abierta a los asesores del Congreso, a los economistas, a los funcionarios estos que están hoy día ocupando espacios en el ministerio, en el Estado peruano, a que, por ejemplo, abordemos la modificación del artículo 60 de la Constitución, en la cual se le restringe a un rol de subsidiariedad al Estado, y eso no le permite, pues, efectivamente, por ejemplo, en materia agraria, correcto, que es una materia que en cualquier país del mundo toca directamente con el recurso estratégico, el alimento, es prioritario, es estratégico en el mundo. Aquí en el Perú, lamentablemente, no conocemos nada de agricultura y a los políticos no les interesa nada de agricultura. Entonces, ¿por qué no abordamos ese tipo de discusión que nos llevaría a dos acciones inmediatas, a poder colocar al Estado no como un donador de alimentos? Nosotros nos sentimos productivos, no creemos en que se generen programas asistencialistas, creemos en verdaderamente estructurar a partir de allí política pública para generar más trabajo, más alimento, riqueza en el mundo rural campesino. Y en el otro extremo, por ejemplo, rápidamente en esa modificación tener una banca de fomento que, por ejemplo, no solamente nos permite una mayor cantidad de recursos para préstamos, no para regalos, para préstamos en cada uno de los espacios y territorios del Perú. ¿Y por qué no pensar en algún momento en ahorrar como agricultores, como ganaderos, y nuestros recursos en un propio banco agrario? Y eso, mis amigos, obviamente pues que no se discute en este pleno agrario ni en este Congreso. Entonces ahí les hacemos respetuosamente la invitación para discutir los temas de fondo, los temas que verdaderamente hay que abordar. Y concluyo con una más, llamémosla la bonificación de la discusión. El tema directo en esta crisis de fertilizantes, que después de 7 meses el Estado reacciona tarde, pero bueno, está reaccionando finalmente. Nosotros pusimos en la discusión este tema en noviembre del año pasado en Palacio de Gobierno. Es lamentable que recién hoy día tengamos un presupuesto y que recién probablemente en julio tengamos algo de fertilizantes. Pero la discusión de fondo de la construcción de la planta de fertilizantes en Bayóvar, que aseguraría producción de fosfatos, de potasio, pero también de nitrógeno con la urea, si combinamos los recursos del gas principalmente que se tiene en el norte del país, también podría hacernos pensar en una planta de fertilizantes. Pero, albricias, no se comienza con la discusión del tema más importante, de renegociar el contrato lesivo que se ha entregado a la empresa Mistimayo, hoy subsidiaria directa, o por no decir fachada, de la empresa Mossack de Estados Unidos, que se lleva el recurso de 240,000 hectáreas de roca fosfórica y que paga $2.90 por tonelada, por cada tonelada que se exporta y se saca hacia afuera como tributo. Y nosotros, cuando la importamos, tenemos que pagar más de $900. Esto es un despropósito. O sea, cuando el gobierno
habla de esto? ¿Cuándo el Congreso habla de esto, mis amigos? Es importante, por eso, señor Clímaco Cárdenas, entrar en debate con los gremios que estén, que sepan, que tengan el conocimiento de todo este importante sector que es la agricultura, ¿no? Y también por parte de los mismos técnicos, porque sabemos pues estos cambios que se han suscitado en el Ministerio de Agricultura constante, ¿no? 5 ministros cambiados y totalmente parece que se comienza nuevamente de cero, se propone alguna cosa, sale el ministro, vuelve a foja cero, entonces así no se va avanzando. Finalmente, señor Clímaco Cárdenas, se ha convocado una paralización para este fin de mes, 27 y 28 de junio, por la crisis del sector. ¿Sigue en pie esta medida que se ha anunciado? Y bueno, nosotros como Conveagro no estamos no van a participar de ninguna medida. Sí, sí. En nuestra agenda, como ustedes saben, y es histórica además, es siempre una agenda agraria, una agenda productiva. Respetamos todos los procesos de derecho constitucional, de ejercer movilizaciones, pero en este caso, en nuestras organizaciones, en Conveagro no estamos participando, no tenemos ningún acuerdo, ninguna asamblea, principalmente porque hay que construir esta discusión, hay que llevarla verdaderamente a la propuesta, a medidas concretas, no políticas, sino técnicas, de lo que hay que hacer para conseguir algo que verdaderamente nos resulta ofensivo en el sector. Así es. Nosotros no somos mendigos, y creemos que tenemos la capacidad como país, la potencialidad, las 2.200.000 familias de agricultores en costa, sierra y selva, los que producimos alimentos, los que conocemos lo que es dar trabajo, invertir, generar valor a nuestra producción. Creemos claramente que hay un potencial, hay que llevarlo adelante. Y esa discusión es la que queremos abordar. Lamentablemente no se está asumiendo, y máxime estamos pues viviendo una crisis mundial en la cual ha costado que en el país se reconozca que estamos a puertas de una crisis alimentaria, y ya lo han reconocido. Hoy Europa habla de hambruna en base a este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y finalmente, el día de ayer, el ministro de Economía y Finanzas del Perú ha salido a decir que van a hablar ya de un bono alimentario, de ver cómo se subsidia directamente a las poblaciones más vulnerables, y no reconocen que las medidas que han tomado, que el desinterés que han tomado por estar pensando en discusiones absurdas, tanto el Congreso como el Ejecutivo, ha llevado a que verdaderamente perdamos de foco cuál es el rol del Estado, el proteger a la población nacional, a los 33 millones de peruanos. Y ahí es donde nos invitamos, y ahí es donde Conveagro aparece y dice: oiga, señores, aquí hay propuesta, hay medidas de solución para tamaña crisis. Lamentablemente, después de mucho tiempo, el Ministerio de Economía y Finanzas está reconociendo esto. Hay que reconocer que la medida del retiro del IGB pues no ha beneficiado más que a 3 o 4 importadores de alimentos, no ha beneficiado a la población. El precio del pan no ha disminuido, el precio del pollo no ha disminuido, el precio del huevo no ha disminuido, y entonces hay que reconocer que se cometen errores y hay que enmendar rápidamente para poder verdaderamente dar solución. Así y una es. vez más, no solamente de asistencialismo, hay que pensar hacia adelante, el cómo queremos reposicionar al país que obviamente amamos tanto desde cada uno de nuestros sectores. Así es, bien, has quedado clara la posición de usted, señor Clímaco Cárdenas, como presidente de Conveagro. Muchas gracias una vez más por esta comunicación, que siempre este sector del programa llega pues a los lugares más alejados del país, sobre todo a las familias que están dedicadas al agro. Muchas gracias, un abrazo, muy buenos días. Nuestra tierra.